Un tribunal federal de Manhattan, Nueva York, empezó el juicio contra el senador demócrata Bob Menéndez, acusado de aceptar sobornos, obstrucción de la justicia y de actuar como agente extranjero para otros países. Ahora, por segunda vez en una década, Menéndez encuentra su carrera política y su libertad en juego. Hablamos de 16 cargos que enfrenta el senador junto con su esposa Nadine. Acusado Menéndez de haber recibido, por ejemplo, barras de oro, dinero y un carro de lujo para ayudar a 3 empresarios de Nueva Jersey y permitir que favores recibidos influyeran en sus interacciones con Egipto y Qatar. El senador dice ser inocente y que no ha violado ley alguna, mientras los analistas describen su posible tesis defensiva como un yo no sabía y no fui yo, con Menéndez probablemente argumentando que no sabía que su esposa Nadine estaba recibiendo beneficios y que no era algo en lo que él estuviera involucrado. Menéndez ha rechazado los llamados a renunciar a su escaño. Ahora estamos en la fase de selección de los 12 integrantes del jurado entre más de 100 candidatos para este juicio que podría durar hasta 7 semanas. Se prevé que los fiscales presenten muchas pruebas y que la defensa argumente que el juicio tiene solo una motivación política. Desde el Congreso, Jacopo Luzzi, Voz de América, para Telearuba. Desde el rompimiento del cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central, las mayores disidencias de las extintas guerrillas de las FARC, los enfrentamientos en el departamento del Cauca, en el suroccidente del país, se han intensificado. En el sur del país tuvimos que romper, no diálogos, pero sí un cese al fuego que se había pactado con las EMC, que son esos grupos que antes estuvieron en la guerrilla de las FARC, pero que siguen en una lucha que yo la considero más del control territorial, control de esas economías ilícitas, y tuvimos que romper el cese al fuego y estamos combatiendo muy duro con ellos. La disputa entre la Fuerza Pública y el EMC por el control del Cañón del Micay, la zona cocalera más grande de Colombia, donde se concentra el 75% de los cultivos de coca de ese departamento, es la zona que genera mayor tensión. En el departamento del Cauca se está viviendo ahora un momento crítico de ese ciclo de violencia luego de la firma del acuerdo de paz. Toda vez que se han visto de forma permanente acciones armadas por parte del bloque occidental Jacobo Arenas. Este bloque occidental Jacobo Arenas era anteriormente lo que se conocía como el Comando Coordinador de Occidente, y a través de su presencia y control territorial en este departamento han adelantado acciones armadas contra la fuerza pública y la población civil, que ha hecho también que ganen poder, territorio. Dichos enfrentamientos ya han dejado como resultado al menos 4 soldados caídos en combate y una líder campesina asesinada a manos de esa guerrilla. Ante estos graves hechos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó operativos de máxima contundencia en contra de estas disidencias. La ofensiva contra el Estado Mayor Central en el Cauca debe ser total. Son asesinos del pueblo y traficantes. Si el presidente tiene que ir, el presidente irá. En estos confrontamientos permanece en medio del fuego cruzado la población civil, principalmente las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, quienes al final son las principales víctimas. The ferocious roar of water heard moments before its devastating arrival. Run away, people, yells a villager. Oh, brother, run away. The flash flooding in mountainous Baghlan province in northern Afghanistan hit on Friday. Many men were at the mosque for prayers, while women and children stayed home. Their mud brick dwellings engulfed with raging torrents of water. Their uncle spoke to CNN and told us that all 10 family members survived the flood and are now being treated in hospital. But everyone is filled with fear of what Mother Nature can unleash. This is the roof of the madrasa and the flood has swept everywhere, explains the villager. This man held me tightly, otherwise I was gone. Sigue adelante la presión del gobierno estadounidense para que Israel no invada Rafah, prediciendo que una gran ofensiva terrestre en esta ciudad del sur de Gaza provocaría masivas bajas civiles, debido al hecho que allí más de 1 millón de personas encontró refugio desde el comienzo de la guerra. Además, un ataque provocaría una insurgencia de Hamas y crearía un vacío de poder que el grupo militante intentaría llenar más tarde sin realmente poder erradicar sus milicias. Sin embargo, dijo la Casa Blanca, Estados Unidos
puede sí influenciar a Israel, pero no puede obligar a su gobierno, siendo un país independiente. Entre tanto, al menos 360.000 personas ya han escapado de Rafah según las Naciones Unidas, mientras este lunes en la Casa Blanca, Jack Sullivan, consejero de Seguridad Nacional del presidente Biden, reiteró que una invasión sería un gran error. Al mismo tiempo dijo que Estados Unidos quiere la derrota de Hamás, pero es necesario también tutelar a los civiles, que dijo Sullivan, se encuentran en medio de un infierno ahora mismo y proteger a los trabajadores humanitarios. En conclusión, cuando las autoridades de Gaza reportan más de 35.000 fallecidos, la administración del presidente Biden dijo que no considera un genocidio la matanza de palestinos en la franja por parte de Israel. Lo único, según el consejero Jack Sullivan, es alcanzar lo más pronto posible un alto al fuego entre las partes para que terminen las bajas. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington, para Telearuba.